El rey Juan Carlos I ha presentado otra regularización fiscal, esta vez de 4 millones de euros. Es la segunda y está por ver si vendrán más. Un anuncio que llegó a última hora de la noche y que se produce 3 días después de que su hijo elogiase su papel en el 23F. Mientras, desde Podemos insisten en que seguirán adelante con la llamada ley del solo sí es sí, que ayer rechazaron por unanimidad 21 magistrados y juristas de reconocido prestigio. El ambiente se caldea de cara al 8 de marzo, Día de la Mujer, que cae en plena pandemia, pero el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no ve motivos para anular las concentraciones. No es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las distancias. En definitiva, 8M sí, Semana Santa u otras celebraciones no. Bienvenidos a esta edición de Barra Libre. Hoy es viernes 26 de febrero. Comenzamos. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Hoy les hablaremos de la fractura política en torno al 8 de marzo. Analizaremos los perfiles de los consejeros designados para dirigir la radiotelevisión pública, la presión de Podemos hacia la banca y les explicaremos qué es el 5G. Pero lo primero de todo, arrancamos con la noticia del día. El rey emérito ha anunciado una segunda regularización ante Hacienda, Antonio Rodríguez, esta vez por unos vuelos privados que pagó su primo. Hola Ana, así es, ha regularizado 4 millones de euros, es una cifra considerable, mucho mayor de los 680.000 euros que entregó en noviembre. Son una decena de viajes que le abonó la Fundación Zagatka, en la que está su primo Álvaro de Orleans, y que ahora devuelve al fisco español porque la cifra total eran 8 millones de euros, con lo cual la parte defraudada suele ser la mitad y por eso son esos 4 millones, aunque todavía no sabemos la cifra exacta, está entre 4 y 5 millones de euros. Antonio, ¿esto puede interpretarse como un paso para volver a España? Sin duda. Yo creo que esto le acerca un poco más a su regreso a España. Lo que pasa es que habrá que ver en qué momento, porque todavía tiene causas pendientes en el Tribunal Supremo, que tendrá que analizar ahora toda esta devolución que hace, esta regularización ante el fisco, y no está claro cuándo podría regresar, pero todo indica que esta regularización debería ser la última y que en un espacio de unos meses el Supremo verifique que no se le puede perseguir penalmente por lo que hizo, sobre todo después de la abdicación en junio de 2014, y entonces estará exento de poder moverse de nuevo libremente y venir aquí a España sin ningún problema y sin ningún temor. Gracias, Antonio, por esta información. Día de la Mujer viene cargado de tensión. Los partidos tendrán que decidir si participan y, en este caso, cómo, en los actos previstos para esta jornada, teniendo en cuenta que en Madrid están autorizadas las concentraciones de hasta 500 personas. El Ministerio de Sanidad ha pedido, por cuestiones de salud pública, que se evite acudir a estos actos. Los socialistas también han pedido a los suyos que se abstengan de participar, pero por otros motivos, más bien políticos. Jorge Sainz, cuéntanos. ¿Qué tal, Ana? Efectivamente, todo es político y en realidad lo que ha hecho la Moncloa es intervenir, frenar de una vez la posibilidad de que el PSOE tenga la tentación de acudir a las manifestaciones del 8M y, por lo tanto, un mensaje teledirigido desde la Moncloa para evitar la presencia de socialistas en las calles con la pandemia descontrolada. Claro, lo que temen también es que esto se vuelva a modo de boomerang. ¿Temen ese efecto boomerang? Sí, a ver, yo creo que está presente en el ánimo de todos lo que ocurrió el año pasado. El gobierno alentó unas manifestaciones y menos de 5 o 6 días después declaró el estado de alarma, y por otro lado tenemos el enfrentamiento que se vive ahora en el seno del gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos
por capitalizar las políticas de igualdad. Entonces, esa fractura que se podría ver en las calles, pues probablemente no se va a ver al decidir el PSOE no acudir. Claro, puede que estemos ante el 8M más fracturado en cuanto a la forma de entender, ¿no?, este movimiento. Desde luego va a ser el 8M más diferente a los que hemos vivido en los últimos tiempos. Es cierto que condicionado absolutamente por la pandemia, pero es verdad que el movimiento feminista atraviesa una fractura bastante significativa, insisto, reflejada en los dos partidos de la coalición, que están completamente divididos en sus políticas de igualdad, como hemos visto en la ley del sí es sí o la ley trans. Bueno, pues Jorge Sainz, muchísimas gracias. Y el 8M deja al descubierto la división entre los partidos, pero parece que cuando quieren se ponen de acuerdo. Por ejemplo, para renovar la dirección de la Radiotelevisión Pública Española. Ayer el Partido Socialista, Partido Popular, Podemos y el PNV designaron a 6 de los 10 consejeros que dirigirán el ente en los próximos 6 años. Una elección que ha dejado de lado el aspecto técnico, ha sido puramente político. Rubén Arranz, podemos decir que han primado los intereses, ¿no? Efectivamente, lo primero que hay que recordar es que para renovar a la cúpula de Radio Televisión Española se convocó un concurso público en el que supuestamente iban a primar los méritos profesionales sobre, digamos, lo de siempre, que es la afiliación con los partidos políticos. Pues bien, sus señorías y sobre todo el alto mando de los partidos políticos que has anunciado en el pacto han decidido finalmente optar por viejos conocidos, y bueno, hay algún caso verdaderamente significativo de personas que en el concurso de méritos quedaron realmente mal. Es que claro, si analizamos los perfiles de algunos de ellos, podemos poner el ejemplo de uno que sacó un 0 en el examen. Sacó un 0 en el examen, es decir, el proyecto de gestión para los próximos años que presentó para Televisión Española fue calificado con la excelente nota de 0 puntos. En otro caso, el de Elena Sánchez, vieja conocida de Radio Televisión Española, los expertos, los examinadores de ese proyecto le pusieron la coletilla de que lo había plagiado de la Wikipedia. Son viejos conocidos. También está José Manuel Martín Méndez, que es el director de Mundo Obrero, el órgano de expresión del Partido Comunista. Escribe para La Última Hora, que es el panfleto digital de Podemos. Bueno, no son perfiles precisamente objetivos. Los partidos han elegido, reitero, a comisarios políticos. Bueno, al final, como siempre, será la audiencia quien tenga que juzgar, ¿no? Efectivamente, la audiencia juzga. De hecho, en febrero la 1 va a volver a batir su récord histórico de audiencia. Son muchos meses, el año pasado fue el peor de la historia junto con 2019, la televisión pública cada vez la ve menos gente y claro, se puede plantear una pregunta a los partidos: ¿para qué tanto esfuerzo por controlar y manipular una televisión pública que cada vez menos gente cuando cada vez hay más alternativas para informarse? Eso es la televisión supuestamente de todos. Gracias, Rubén Arranz. Bueno, precisamente sobre estos polémicos nombramientos, el editor del periódico, Jesús Cacho, lanza el comentario del día. Bueno, pues ya tenemos nuevo Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Sabrán que en 2017 se hizo un concurso público para cubrir esos puestos con la idea de democratizar el ente y sobre todo elevar el prestigio sobre todo de la información que da el ente. Bueno, pues esa montaña ha parido un ratón apestoso y mugriento, porque no de otra manera se puede clasificar lo que ha ocurrido, lo que nos hemos enterado esta mañana. Hay en el nuevo Consejo de Televisión, hay un señor que dirige el Mundo Obrero, el órgano del Partido Comunista de España, hay un señor ligado a comisiones obreras, que son los que realmente mandan en Televisión Española, los sindicatos. Es el reino de los sindicatos, donde los ciudadanos no pueden meter la mano. Hay una señora que ha sido directora general con los gobiernos de Zapatero y que representa los intereses de los lobbies que hacen la producción externa a Televisión Española, es decir, los amigos del Partido Socialista que se forran con los programas de Televisión Española. Hay un señor antiguo director del DEIA por el PNV, ya me dirán qué tiene que ver el PNV en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, y hay dos señores del PP, dos señor y señora del PP, también ligados directamente al gobierno de Mariano Rajoy. Y esto es lo que da de sí la historia, y esto es lo que nos hace temer lo peor para la nueva radiotelevisión, que va a seguir siendo más de lo mismo, es decir, más sectarismo, más manipulación informativa, para una plantilla, creo recordar que son 6.300 personas, que dobla a la plantilla de A3 Media y de Mediaset.
y que tienen un presupuesto cercano a los 1.000 millones de euros. 1.000 millones que pagamos los contribuyentes españoles a través de los presupuestos generales del Estado. Y una incógnita, ¿qué pinta en esta historia? ¿Qué pinta en este reparto de los montes, en este asqueroso reparto de la tarta, el Partido Popular? ¿Cómo lo va a explicar el Partido Popular, un PP que va a seguir siendo un comparsa en esta nueva televisión española? La verdad es que es de nuevo una politización extrema y absurda, y una politización que realmente deja un regusto amargo, como casi todo lo que está ocurriendo estos días en España. Malos tiempos para Televisión Española, malos tiempos para la libertad. Tensión en el Ministerio de Economía después de que el Gobierno anunciase una ayuda de 11.000 millones de euros. Pymes y autónomos quieren que este dinero se inyecte de manera directa, pero desde Unidas Podemos tienen una idea diferente. Pretenden que buena parte de estas ayudas se utilicen para cubrir las quitas de las deudas de las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que pretenden cargar a la banca con buena parte de estas pérdidas. David Cabrera, bueno, te vemos aquí trabajando, pero tú eres quien llevas esta información, ¿nos lo puedes contar? Nadia Calviño está tranquilizando, ¿no? Pidiendo un poquito de paciencia a la banca. Eso es, la banca respira ya con cierta tranquilidad. Ayer hubo mucho nerviosismo cuando Pedro Sánchez salió a anunciar el paquete de medidas de 11.000 millones de euros en los que unió la quita de la deuda, que parecía que había salido del debate, y lo volvía a meter. Lo que pasa ahora es que el Gobierno le ha aplicado a la banca que calma, porque esto se tiene que hablar con sus socios de gobierno, con Podemos, que son los que realmente quieren la quita de la deuda. Entonces la banca ahora mismo pues dice, bueno, vamos a esperar y a ver qué es lo que pasa. Bueno, está ahí Nadia Calviño ejerciendo un poco de cortafuegos, ¿no? Pidiendo esa paciencia. Y Unidas Podemos siempre apuesta porque sea la banca, ¿no?, quien asuma estos costes, pero hay que explicar, esto tiene repercusiones siempre. Claro, sí, es que es el mayor problema del discurso de Podemos. Está muy bien el discurso político de que la banca siempre tiene la culpa, y es verdad que durante la crisis financiera de 2012, pues mira, los bancos tenían gran parte de la culpa, pero que en esta ocasión son parte de la solución. Recordemos que el paquete de medidas de los 100.000 millones de euros de los préstamos ICO que impulsó el Gobierno durante la pandemia, lo ha inyectado toda la banca directamente, y son ellos los que están canalizando todos estos créditos. Ahora Podemos quiere que asuman esta quita de la deuda. Es un poco injusto y aparte inútil en este momento, porque esos préstamos todavía no se han ejecutado, es decir, no sabemos si se van a pagar o no. Por lo tanto, lo más lógico es que demos ayudas directas como están haciendo el resto de países europeos. Pues muchas gracias, David Cabrera, por esta explicación. Nosotros les hablamos ahora de las vacunas, porque ya ha comenzado la vacunación en los mayores de 80 años. Están citados 50.000 para recibir ya la vacuna de Pfizer. Nuestro compañero Borja Negrete ha visitado uno de los centros de salud de Madrid. Hoy Voz Populi se traslada al Centro de Salud Andrés Mellado para hablar con las personas mayores de 80 años de qué tal se han sentido en su primer día de vacunación. También vamos a hablar con los profesionales y ver cómo se ha organizado el día en la Comunidad de Madrid. Hoy ha comenzado la campaña de vacunación dirigida a la población de 80 años en adelante. Durante un periodo de unos días vamos a intentar vacunar a un total de 1/3 de la población, que en nuestro caso tenemos una población asignada de mayores de 80 años de 1.933 pacientes, con lo que eso repercute en que diariamente vamos a vacunar a 84 pacientes. Sí, yo tengo ganas de vacunarme, a ver si dormiré más tranquila, digo yo, no sé. Por lo menos morir de otra cosa que no sea del coronavirus. Nada, muy bien, no me he enterado. Hasta ahora va la cosa bien. Bueno, tengo ganas de vacunarme como la segunda dosis para poder ir a Pinilla y todo. El Poder Judicial ha rechazado por unanimidad las líneas principales del anteproyecto de ley de libertad sexual, conocida como la ley del sí es sí,
que ha impulsado el Ministerio de Igualdad. Los magistrados señalan que el Código Penal vigente ya se asienta sobre la idea del consentimiento y que, por tanto, no es necesario que se incluya una definición específica. Es decir, que no es necesario que se exprese ese sí cuando se quieran mantener relaciones sexuales. Vamos a hablar de este tema con Laura Fábregas. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? Y con Antonio Sanchirián. Bueno, de momento no es vinculante, pero se tiene que tener en cuenta la opinión del Poder Judicial, ¿no?, sobre este... Sí, evidentemente los informes del gobierno de los jueces no son vinculantes, pero sí que tienen un cierto peso. Si después esta ley se aprueba y alguien la impugna o la recurre ante el Tribunal Constitucional, digo yo que los jueces tendrán en cuenta lo que han dicho desde el Consejo General del Poder Judicial sobre esta normativa, ¿no? En este sentido, es verdad que Irene Montero, la ministra de Igualdad, ha intentado decir que la ley se hará igualmente, ¿no?, buscando también otra vez este choque pues, con otros poderes del Estado, pero la última palabra en este caso no la va a tener nunca el Gobierno, lo va a tener en una división de poderes como es el Estado de Derecho, los tribunales. Pero lo que no es tolerable, una vez más, es que volvamos otra vez al choque entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Lo que ha venido a decir hoy el órgano de gobierno de los jueces es que el texto de la ley, el sí es sí, como se conoce, es una chapuza, es una gran chapuza. Es una chapuza porque pervierte el principio de inocencia, o el principio de equidad que tiene que haber en la justicia, y eso es una cosa gravísima. A mi juicio, victimiza a los hombres, es decir, no todos los hombres somos agresores por el mero hecho de ser hombres, y eso es algo que hay que corregir. Eso es algo que hay que corregir, y es lo que han dicho. Es decir, ¿tú cómo puedes, Laura, te pregunto como mujer en este caso, cómo explicitas tú tu consentimiento en una relación sexual? Es decir, firmas un papel, me mandas un WhatsApp, ¿cómo lo puedes hacer? Sí, es que además en el propio informe dicen que es un poco contradictorio, que primero dicen que puede ser implícito o explícito y que luego expresan que tiene que ser explícito. O sea, que ellos mismos en la redacción de esta ley, ¿no?, del Ministerio de Igualdad, no se ponen de acuerdo. Pero es verdad que el que ha abierto Antonio es un debate muy interesante. Mira, en Francia empiezan a hablar ya de un concepto que es la furia de la piedad y que tiene que ver con el hecho de que ya pensemos que no se pueden cuestionar los argumentos de la víctima, ¿no?, cuando en cualquier proceso judicial siempre se tiene que basar en la especificidad, y esto no significa en ningún caso que estás siendo connivente con un delito ni que te pongas de parte del agresor. Yo lanzo una pregunta, ¿por qué no hablamos de consenso? ¿Por qué se habla de consentimiento que siempre establece la relación en términos de desigualdad? ¿Por qué no se abre paso a un concepto que sea igualitario y que no victimice por sistema a la mujer y no convierta en agresor por sistema al hombre? ¿Por qué no se hace eso? Porque no interesa políticamente hacerlo. Y porque la justicia se tiene que basar siempre en el caso específico, no puede generalizar, como no puede generalizar en razas, no puede generalizar en sexos, y por lo tanto se tiene que ver caso por caso, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido es han sacado la brocha y con la brocha gorda un texto que ya estaba, lo han modificado. Cuando son temas muy sensibles y en justicia, en textos legales, lo que hay que hacer es pincel fino. Claro, escuchábamos a la ministra, a Margarita Robles, decir que hay que tener humildad para aceptar también lo que dice el Poder Judicial. Dejaba bien claro que no estaba de acuerdo ni mucho menos con esta ley. La escuchamos. Yo creo que todos tenemos que tener la suficiente humildad como para cuando se presenta un texto y ese texto tiene deficiencias jurídicas apreciadas por órganos que tienen competencia para ello, estudiar esas deficiencias jurídicas que se ponen de relieve y tratar de adaptarlas al marco normativo que tenemos en España. Es la normalidad democrática. Claro, la cuestión es, ¿va a acatar, no va a acatar, va a seguir adelante? Bueno, la primera reacción de Irene Montero, de Yone Belarra, ha sido absolutamente corajuda, y es que estamos hablando de ley, no estamos hablando de sentimientos, por mucho que nos empeñemos en subvertir el orden de las cosas o el orden de las prioridades. Siempre hay que recurrir a Margarita Robles como si fuera la Biblia de esto, pero es que al final es quien tiene cierto criterio. No puede salir una ley en un tema tan sensible con estos agujeros jurídicos que ha explicitado hoy el Consejo General del Poder Judicial, y Margarita Robles lo ha vuelto a poner de manifiesto. Y tampoco hay que ser ingenuos, o sea, hay también una interpretación política, o sea, también es una forma que tiene Unidas Podemos de calentar el 8M, ¿no?, de buscar este choque constante con los tribunales, con otra parte, digamos, más ortodoxa, más moderada del Ejecutivo, que en este caso representa Margarita Robles, y caldear el ambiente de cara al 8 de marzo, ¿no? Pero caldeemos el ambiente haciéndolo bien, es decir, yo entiendo que hay muchísimas lagunas, entiendo que se debe y se tiene que proteger a todas las víctimas en estos términos,
pero lo que no se puede hacer es, me conviene políticamente calentar el 8M, lanzamos esta polémica, lo que dice el órgano de los jueces no vale porque no me interesa políticamente, y volvemos siempre a hablar de Podemos en estos asuntos. Cuando las sentencias o cuando los dictámenes no les favorecen, se pone en cuestión todo el sistema, y eso no es así, porque al final lo que hay en las leyes son personas desprotegidas. Lo contábamos al inicio del programa, puede que sea uno de los 8M más fracturados en torno a cómo se entiende el movimiento feminista, claro, dentro de los miembros del gobierno. ¿También? Sí, porque además tenemos que recordar que se celebra en un contexto de pandemia inédito, ¿no? Como así se han puesto coto a otras manifestaciones, la misma diada de los independentistas, también se entiende que algunas voces del gobierno también pidan un poco de prudencia y que se celebre de otro tipo de fórmula, ¿no? Que puede ser concentraciones repartidas sin que la gente esté muy en contacto, ¿no? Bueno, el doctor Simón ya ha animado a la gente que quiera manifestarse a que se manifieste tranquilamente dentro de lo que son, pues eso, las limitaciones que va a haber de 500 personas. Ha dicho que es más seguro en las manifestaciones del 8M que meterse debajo de un paso de Semana Santa que pesa 2.000 kilos, todos ahí apiñados, ¿no? Bueno, pues evidentemente vuelvo a lo mismo, todo es política, todo es este jaleo permanente que tenemos para sacar argumentos políticos, un absoluto desastre desde mi punto de vista. Bueno, Irene Montero ha dicho que tira para adelante, así que todavía queda polémica, ¿verdad? Queda polémica, Irene Montero se enrocará en su posición y seguramente veremos también más confrontaciones con Carmen Calvo. Y con el propio Echenique, que no sabe si ir, si debe ir, si no debe ir. Tienen un jaleo enorme entre sanidad, entre igualdad, y Echenique, que siempre va por libre. Y hablando de igualdad, pues hombre, el tema de la tarjeta de Dina Busselham a Pablo Iglesias no lo dejó en un gran lugar en términos de igualdad. Bueno, gracias Antonio Sanchidrián, gracias Laura Fábregas por esta mesa de análisis. Bueno, y en esta sección de la despensa queremos hablarles del 5G. Muchos de ustedes habrán escuchado este término, pero ¿qué significa exactamente? ¿Para qué sirve? Y sobre todo, ¿cuándo se va a implementar? Bueno, pues para que nos lo explique todo muy clarito, tenemos con nosotros a Marcos Sierra. Marcos, brevemente, ¿cómo podríamos resumir qué es esta tecnología? ¿Qué es el 5G? Bueno, pues para que lo entienda mi mamá y la tuya, básicamente es la nueva generación de telefonía móvil. Es decir, ahora en el teléfono, si nos fijamos en la parte de arriba del mismo, aparece el simbolito 4G, que es la cuarta generación de telefonía móvil. Pues ahora vamos a pasar a la quinta. Básicamente se traduce en que servicios que se van a utilizar desde el teléfono de móvil van a correr muchísimo más deprisa, van a ser mucho más rápidos. Simplificando el 5G, eso es lo que es. Y antes mencionabas que tenemos que empezar a familiarizarnos con un término, latencia. Sí, la latencia. Lo voy a explicar bebiéndome un vaso de agua. Me entra sed, cojo un vaso de agua como este, me lo bebo, y el agua pues ha pasado de estar en un vaso a mi estómago. ¿Qué es la latencia? Es el tiempo que pasa desde que yo decido tomarme el vaso de agua hasta que el agua pasa a estar en mi estómago. La latencia en el caso del 5G se reduce muchísimo, es decir, el tiempo que sucede desde que yo decido algo hasta que algo sucede se reduce infinitamente. Esto que permite muchos otros servicios de los que si quieres te hablo a continuación. Bueno, por ejemplo, a ver, a la medicina, un coche, ¿no? Comentabas. Sí, el coche conectado. ¿Qué se necesita con un coche sin conductor? Muchísima velocidad cuando se gira, por ejemplo, el volante o se ejecuta presión sobre el freno para evitar, por ejemplo, una colisión contra un viandante o contra otro vehículo. El coche hay que pensar que estará lleno de sensores y tendrá que medir muy bien qué coches hay alrededor, dónde tiene que girar, cuándo tiene que frenar y cómo sortear una o dos personas. Por ejemplo, para eso se requiere una latencia muy baja, y eso es lo que da el 5G, que la orden y la ejecución de la orden sea rapidísima. En cuestión de esto, ¿no? En un chas. Y también incluso una operación a distancia, que se puede hacer así. Perfectamente podrá un médico desde Nueva York operar a un paciente en Madrid con instrumental quirúrgico robotizado, conectado a distancia a través de esas redes de telecomunicaciones 5G, y en el momento en el que él mueva un dedo para que el bisturí se mueva, automáticamente se moverá en Madrid. ¿Y para cuándo esta tecnología, entonces? Pues queda todavía. ¿Qué dicen los expertos? Que entre 5 y 10 años empezaremos a ver servicios reales
con aplicaciones reales que correrán sobre 5G. Ahora en nuestros teléfonos aparece el simbolito 5G, pero es un 5G que no es realmente un 5G, es un 4G vitaminado, se llama non-standalone. Hasta que no sea standalone, hasta que el 5G no vaya solo, no estará el 5G funcionando a pleno rendimiento. Habrá que esperar entonces entre esos 5 y 10 años, que yo creo que en los tiempos en los que corre hoy, hoy en día tampoco es tanto tiempo, ¿eh? Bueno, pues Marcos Sierra, muchísimas gracias como siempre por estas explicaciones. Nosotros nos despedimos hasta aquí esta edición de Barra Libre. Ya saben que pueden vernos en la web de vozpopuli.com, también seguirnos en YouTube y si quieren escucharnos lo pueden hacer a través de Spotify o de la aplicación podcast de su teléfono móvil. Nosotros regresamos el próximo lunes, como siempre, con muchos más temas. Cuídense.